Bueno, buenos días muchachos. Vamos a explicar un poquito sobre lo que corresponde en la semana 1 del mes de septiembre, sobre estas guías. Básicamente abarca del 31 de agosto al 4 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en estas guías? Vamos a desarrollar eh, o vamos a determinar la medida del apotema y el radio del polígonos regulares aplicados en diferentes contextos. Entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Para yo poder determinar lo que es la apotema o el radio en polígonos, es fundamental que ustedes manejen a la perfección lo que es la ley de seno y Pitágoras. Entonces, en este caso, si yo tengo por acá la ley de senos, la ley de senos nos ayuda a encontrar o determinar ya sean lados o ángulos en un triángulo. Y Pitágoras se enfoca nada más en determinar lados de un triángulo. Pero Pitágoras se enfoca también únicamente en triángulos rectángulos. La ley de senos más abierta. Puede estar hablando de triángulos rectángulos, isósceles, escalenos, que no hay ningún problema. Entonces, en el caso de la ley de senos, tenemos que tener una relación. La relación, vamos a ver, la relación tiene que ser, vamos a ver por acá, de un ángulo y un lado. Entonces, si yo estoy hablando del lado B, el lado B se va a relacionar únicamente con el ángulo que tengo al frente, que en ese caso sería el ángulo B. Si yo estuviera hablando del lado C, si estoy hablando del lado C, el lado C se va a relacionar con el ángulo que tiene el frente, que en ese caso sería delta. Y si yo estuviera hablando del lado A, el lado A se llega a relacionar únicamente con el ángulo alfa, que es el que está al frente. Ahora, la ley de seno siempre va a ser en forma fraccionaria. Yo puedo hablar de que la ley de seno en la parte superior van a ser lados y en la parte inferior van a ser ángulos, o viceversa. Pero el ángulo siempre va a estar con la palabra sen. ¿Por qué? Porque es ley de senos lo que vamos a determinar, o lo que vamos a aplicar. Entonces el ángulo alfa, que era este ángulo de acá, se relaciona con el lado A. Por eso aparece A entre sen de alfa. El ángulo beta se relaciona con el lado B, entonces por eso aparece B entre sen de beta. El ángulo C, el ángulo delta se relaciona con el ángulo C, que en este caso sería C entre sen de delta. Esta es la relación de ley de senos y cuando vamos a aplicar ley de senos únicamente vamos a contemplar dos expresiones, dos fracciones para poder utilizar la regla de tres o poder utilizar lo que es la calculadora. Entonces, vamos a recordar que era el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se centra, como se lo mencioné anteriormente, en lo que es triángulos rectángulos. Vamos a tener dos catetos y vamos a tener una hipotenusa. La hipotenusa siempre es el más grande, el que está siempre al frente del ángulo de 90 grados. Los catetos son los que me forman el ángulo de 90 grados. Pitágoras dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Entonces yo lo que le hago es despejarle las fórmulas y darle las fórmulas despejadas. Si ustedes quieren encontrar una hipotenusa, la fórmula sería raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. Si ustedes lo que quieren es determinar un cateto, entonces sería la fórmula raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Eso es en el caso del teorema de Pitágoras. Tenemos triángulos especiales. Los triángulos especiales son relativamente sencillos de utilizar porque vamos a tener ciertas formulillas o ciertas relaciones. Los triángulos especiales es cuando tenemos ángulos de 30 y 60 o 45 y 45. Si estamos hablando de 45 y 45, podemos ver que los catetos van a ser iguales y que la hipotenusa va a ser lo que mide el cateto pero con raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, si yo llego, tengo por acá un triángulo rectángulo, un triángulo especial, llamémoslo así, donde yo sé que este ángulo va a ser de 45. Además también sé que este es un ángulo de 90. Entonces estamos frente a un triángulo rectángulo. Si a mí solamente al darme en esos datos y me dicen es que esto mide 3
ese lado y me preguntan por los demás lados, yo automáticamente sé que este ángulo de acá mide 45, porque es un triángulo especial. De antemano también sé que como este mide 45 y este 45, quiere decir que si este lado mide 3, este otro lado también va a medir 3. Y como es un triángulo especial de 45, 45 y los catetos miden 3, significa que la hipotenusa va a medir 3 raíz cuadrada de 2. Pero eso ocurre únicamente cuando estamos frente a un triángulo especial de 45 y 45, que es esto que tenemos por acá. Si esto mide 3, esto también va a medir 3 y la hipotenusa va a medir 3 raíz de 2. En el triángulo especial de 30 y 60 es un poquito diferente. Si el lado que está con el de 60 es A, la hipotenusa va a ser el doble de ese lado. Y además, el lado que el cateto que sea adyacente al de 30 va a ser el valor del lado de 60 raíz de 3. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo por acá un triángulo donde yo sé que este ángulo de aquí va a medir 60. Yo sé que esto es un triángulo rectángulo, entonces va a medir 90. Y de antemano, entonces ya sé que esto va a medir 30, ¿verdad? Porque recordemos que los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar 180. Entonces si yo sumo 90 más 60 más 30, me va a dar 180. Lo mismo sucedía aquí. 90 más 45 más 45 van a dar 180. Ahora, además, si me dicen es que este lado que está adyacente al ángulo de 60 mide 5, automáticamente yo sé que la hipotenusa va a ser el doble, es decir, va a ser 10. Va a ser 10. Y también, por la fórmula que teníamos acá, dice que el cateto del ángulo de 30, pues va a ser 5, que era la medida del cateto anterior, pero con raíz de 3. Y ya ahí tendríamos las medidas del triángulo, tanto de los ángulos como de los lados. Eso aplicando lo que es triángulos especiales, ¿verdad? Ahora, esto es básicamente para recordar un poquito o tener las bases fundamentales para determinar lo que es la apotema o el radio de un polígono. En las guías anteriores habíamos visto o se habían visto cómo obtener los ángulos centrales, ángulos externos, ángulos internos, que eran básicamente con puras fórmulas. Cuando yo tengo un polígono, lo más importante del polígono es que ustedes sepan identificar el nombre del polígono y cuántos lados tiene ese polígono. Por eso en una de las guías anteriores ya yo les había expresado una lista con los polígonos y la cantidad de lados. También les había dado las fórmulas de los polígonos para determinar perímetro, para determinar área, para determinar ángulo interno, ángulo externo, suma de ángulos internos, diagonales desde un vértice y diagonales desde todos los vértices. Ahí tienen una serie de fórmulas que son de aplicación y que por acá vamos a estar recordando. Entonces aquí tenemos un problema. El problema dice, José Luis trabaja en una constructora y desea hacer un tragaluz en forma hexagonal. Automáticamente ya yo sé quién es N. ¿Por qué? Porque me están hablando que es hexagonal. El hexagonal es un polígono de 6 lados. Entonces, de antemano ya yo sé que N vale 6. Dice, en forma hexagonal para que resulte más atractivo. Cada lado debe medir 50 centímetros. Determine la cantidad de vidrio que cubrirá el tragaluz. Entonces, para yo saber cuánto es la cantidad de vidrio que vamos a necesitar, o que va a necesitar José Luis, lo que yo necesito saber es el área. ¿Por qué? Porque va a cubrir toda la forma hexagonal. Entonces, puedo saber el área de ese tragaluz. Entonces, lo único que me están dando es que es un hexagonal, es decir, que n vale 6. Me están dando que L es 50, es decir, que cada lado de ese hexágono mide 50. Me están preguntando por la cantidad de vidrio, es decir, por el área. Pero la fórmula para encontrar el área es
perímetro por apotema dividido entre 2. No tengo ni el perímetro ni tengo el apotema. Por lo tanto, tengo que averiguar ambos casos, tanto el perímetro como el apotema. Vamos a ver qué es lo que se hace. En el caso del perímetro, recordando que la fórmula es n por L. Si venimos acá a la solución del problema, tenemos ahí el dibujito, es un hexágono, tiene 6 lados, cada lado mide 50. Entonces, dice que el perímetro nosotros lo podremos averiguar. ¿Por qué? Porque el perímetro, como está aquí la fórmula, es n por L. N es 6 porque son 6 lados y L es 50 porque eso es lo que mide cada lado. 6 por 50 son 300 y ya tengo el perímetro. Entonces me faltaría lo que es la apotema, que es este segmento que tengo por acá identificado con AP. Esa es la apotema. Cuando yo trazo la apotema lo que hace es dividir el lado a la mitad. Entonces, si yo sabía que todo el lado medía 50, la mitad sería 25. Entonces, este cateto de acá mide 25. Yo puedo encontrar el ángulo central, que el ángulo central dice que es, la fórmula del ángulo central es 360 entre n. Como son 6, sería entonces 360 entre 6. Cuando yo hago eso, 360 entre 6, eso me da 60. Pero yo no voy a usar todo el ángulo central, yo voy a usar la mitad del ángulo central. Por eso lo divido entre 2. Por eso aquí dice ángulo central entre 2. Entonces aquí lo que voy a usar es 30. Y si esto es 30, esto sería 60. Y tenemos por ahí, ya tenemos por ahí lo que es un triángulo especial. Ya tenemos un triángulo especial. No necesito hacer ningún otro proceso para saber cuánto mide la apotema. Con lo del triángulo especial ya sé. Si esto mide 25, la apotema, el 25 que es adyacente al ángulo 60, significa que la apotema va a ser 25 raíz de 3. Pero de igual manera se puede obtener ampliando la ley de senos. ¿Qué sería? La apotema se relaciona con el ángulo 60. Entonces, apotema entre sen de 60. El 25 se relaciona con el ángulo de 30, entonces 25 entre sen de 30. Este sen de 60 está dividiendo la apotema, por lo tanto yo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, quedándome sen de 60 por 25 entre sen de 30. De esa forma, al resolver esto en la calculadora me llega a dar 25 raíz de 3. Pero con lo del ángulo especial lo podíamos haber sacado de una forma inmediata, ¿verdad? Con lo del triángulo especial, sabiendo que ya esto era 25 y que teníamos efectivamente un triángulo especial. También este ángulo de 60 lo pude haber encontrado con lo de la fórmula del ángulo interno, que la fórmula del ángulo interno llega a ser 180 por n menos 2 entre n. Esa sería la fórmula que ustedes tienen en folletos anteriores. Pero no vamos a usar todo el ángulo interno, vamos a usar la mitad del ángulo interno. Entonces por eso es que solamente utilizaríamos 60, porque la mitad de 120 sería 60. Entonces tenemos muchas formas para determinar. Y ya por último, pues si sabíamos que el perímetro era 300 y sabíamos que la apotema era 25 raíz de 3, entonces cambiamos la P de perímetro por 300, cambiamos el AP de apotema por 25 raíz de 3, y esto lo metemos en la calculadora para verificar cuál es el área del vidrio que se va a necesitar. Efectivamente, en este caso sería 3750 raíz de 3 centímetros cuadrados, que de igual manera ustedes pueden utilizar decimales, no hay ningún inconveniente. Ahora, como medio opcional, les dejo por acá un link sobre lo que era la explicación de ley de senos, para que ustedes se puedan ayudar también. Y aquí en la práctica tienen que determinar el área de un octágono cuyo perímetro es 640, es decir, ya les doy el perímetro. Entonces con el perímetro, con ese valor del perímetro, ustedes pueden obtener cuánto medía cada lado. ¿Por qué? Porque es un octágono, son 8 lados. Recuerden que la fórmula del perímetro es n por L, lo que mide cada lado por la cantidad de lados. Y si yo sé que son 8 lados, pero no sé cuánto medía, al final, a la hora de multiplicar eso, me tiene que dar 640. Entonces jugamos ahí con los números. También tengo que trabajar con estos dos ejercicios por acá, que en este caso dice, determine el radio del círculo en el que está inscrito un hectágono cuyo perímetro es de 210 centímetros. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de que está inscrito, más adelante se va a poder analizar un poquito mejor. El radio de un polígono, de un círculo inscrito a un polígono, es el mismo radio del polígono.
Entonces por ahí lo que hay que sacar es el radio del polígono. Y lo que me están dando es el perímetro nuevamente de un hectágono, son 7 lados. Y por último me dan una imagen donde cada lado mide 48 y estamos frente a un pentágono de 5 lados. Ahí hay que sacar el radio y la apotema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer. Por lo general, cuando trabajamos con una serie de polígonos diferentes, digamos, de 8, de 10, de 15, de 20 lados o de 7 lados, nosotros lo que tratamos siempre es formar un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo decir que, digamos, esto es una base de un polígono, esto es un lado de un polígono, esto es otro lado de un polígono, por acá tengo el centro y siempre voy a tener que tratar de formar un triángulo, siempre. Entonces yo al trazar acá un segmento, al vértice del polígono, lo que estoy trazando es un radio. Y en el momento que yo trazo por acá un segmento a la mitad del lado, lo que estoy trazando es un apotema. Entonces, cuando yo quiero trabajar con lo que es polígonos para encontrar apotema o encontrar el radio de un polígono o en sí encontrar el área del polígono, por lo general tenemos que trabajar con lo que es el ángulo central, que sería 360 entre n. Tenemos que trabajar, si no quieren trabajar con el ángulo central, pues entonces trabajar con el ángulo interno, que la fórmula sería 180 n-2 entre n. Y después de ahí, ya encontrando los ángulos, lo que habría que hacer es o aplicar Pitágoras o aplicar ley de senos, que por lo general en este tipo de ejercicios lo que se va a estar aplicando más que todo es ley de seno. Eso sería la guía que tenemos en la primera semana. Si tienen alguna consulta la pueden realizar, la pueden plantear. De momento eso sería. Yo esperaría que el video les haya funcionado y sea una ayuda extra para poder resolver el ejercicio. Muchas gracias, muchachos.